Y han habido varios proyectos en la historia, Jauja, Ciudad Constitución, me acuerdo que cuando era niño, creo que en la UNDE hablaba de una suerte de... Había proyectos tipo de hacer una especie de Brasilia en un lugar que no sea Lima, porque Lima hasta geográficamente está como que protegida porque estamos como muy pocas capitales frente al mar, pero también de alguna manera aislada del resto del país, bien felizmente conectada, pero no tan fácilmente conectada salvo por la Panamericana, porque al pasar por los Andes todavía no hay una longitudinal de la sierra perfecta, entonces es una ciudad que tiene sus particularidades y que y que hace que los limeños probablemente vivamos en esta comodidad de decir, bueno, acá llega todo porque además tenemos el puerto del Callao al costado y lo que pase después, yo me imagino además en la época, lo que te comentaba en la mañana es, sí, esto pasó en un tiempo largo, ¿no? Probablemente los tiempos de las cartas, porque además se cruzaban las cartas, le mandaba San Martín a Torretales, por ejemplo, para tratar de persuadirlo de que lo mejor era ponerse del lado de los libertadores, del lado correcto de la historia, exactamente. Hubiera pasado en estos momentos en 3 tweets y en media hora. ¿Qué es lo que sucede? O sea, las cartas que tardaban tanto antes, ahora los tiempos se han acelerado y sin embargo vivimos todavía en unos escenarios complejos en que los territorios están desconectados mentalmente, desconectados más que incluso mentalmente con el sentimiento, o sea, totalmente. Los limeños tenemos poca empatía por lo que pasa en el resto del país y no somos capaces. Entonces, Lima es Lima y todo lo que vemos a veces en otras regiones, y bueno, no voy a decir todo lo que no puedes leer además en el Twitter de hoy, que es horrible sobre lo que se puede pensar de lo que está sucediendo en el sur, en el centro, porque son otros, son distintos, que tienen sus ideas, y son, por no decir que son buenos salvajes, básicamente, ¿no? Primero, y luego llega a Lima. Y ahí en realidad te quedas, porque ya las tropas realistas se van hacia el centro y luego hacia el sur, y se quedan ahí. Y se quedan ahí, tanto así que el 24 las principales batallas ya se dan en el centro del país, un poco en ese contexto de confrontación entre norte y sur, y además Arequipa recién se va a declarar su independencia en 1825, o sea, después. Y no es casual, porque estos días también seguramente muchos de ustedes han leído textos de Basadre, textos de muchas personas que hablan sobre el rol del sur, sobre por qué tiene Arequipa también con relación a las revoluciones, ¿no? Entonces es bien interesante ver esto, pero sobre todo también, de nuevo, tratar de entender por qué desde aquí de Lima nos cuesta tanto, o quizás algunos no tanto como otros, ¿no? Pero cuesta tanto sentirse identificado con lo que pasa en otras regiones del país. Y eso, dentro de todo, igual yo creo que ha cambiado en los últimos años y seguramente hemos mejorado, pero cuesta siempre para un gobierno tratar de ser empático, tratar de ver que lo que pasa en otros lugares es parte de lo que pasa en el Perú y esa es un poco parte de la tragedia nacional hasta nuestros días, ¿no? Creo que es un poco lo que vemos. La tragedia no es que sucedan cosas así en cualquier parte del Perú, porque todas son tragedias, sino que no seamos capaces de darnos cuenta de que lo que pasa ahí también nos pasa a nosotros, que somos lo mismo, que somos peruanos todos. Esa quizás sea la tragedia nacional que pasaba en 1821 y que pasa 2 años después. Que no les sorprenda cada vez que alguien se queja en Twitter, como mencionas tú, sobre las crisis. Es una película que hemos venido viendo hace cientos años. Y hay otros detalles que me gustaron mucho y que lo dejan uno reflexionando. Si me gusta algo de 1821, es la capacidad de llamarte a la reflexión sobre algunos puntos que aparentemente suenan como normales, pero que si uno le dedica 5 segundos de introspección, resulta que no tanto. Hay un momento en el que está San Martín con los 2 Bernardos conversando ya casi al final del libro, no es ningún spoiler porque es un hecho histórico, sobre el tema de la Orden del Sol. Y acá hay una gran pregunta: ¿qué será la Orden del Sol? Uno de los Bernardos le pregunta a San Martín: oye, ¿y por qué no le damos la Orden del Sol a las mujeres también?
¿por qué solo a los hombres? Y uno se queda reflexionando y dice, mucho viva la patria, viva la independencia, pero viva la igualdad, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres que aparecen aquí además, que empujaron el carro de la independencia? Eso, sí, con Rosa Campuzano, con María Valdizán, personajes invisibilizados por la historia. Yo creo que sí, ahí sí, por ejemplo, es una de las cosas que sí felizmente han cambiado en los últimos años. También porque, bueno, muchas de las principales historiadoras, no sé, pienso en historiadoras que han escrito mucho en estos últimos años sobre el proceso de independencia también, o reflexionando sobre el Perú, como Carmen Maqueo, sobre Villa, ¿no? Que escriben sobre el rol de las mujeres en la independencia. Y de los afroperuanos y de los indígenas, que normalmente no se que nadie la cuenta, ¿no? Quizás una de las, ya creo que Eduardo Enceno hizo bien pensando en la serie El Último Bastión, que le da voz a estos personajes invisibilizados, algo que no es casual tampoco que aparezcan hacia el final de mi libro, un poco casi como actores secundarios, que digamos en el contexto de la historia de los generales y de los héroes lo son, en el contexto de cómo se cuenta la historia, pero, exacto, pero finalmente Rosa Campuzano, María Valdizán, que es alguien olvidado y que tiene mucho de mítico, también ahí tengo mis dudas, o las heroínas Toledo, personajes que recientemente se han visto revalorizadas en el contexto de entender la historia. Eso creo que es fundamental, igual que los afroperuanos, igual que los montoneros, ¿no? Todos estos grupos que lucharon por la independencia finalmente y eran importantísimos en esta suerte de guerra de guerrillas que existe, ¿no? Como tú dices, casi una guerra civil que se da al inicio, sobre todo, de la lucha contra la independencia. Y es importante, bueno, los menciono claramente, pero de nuevo, como tratando de incorporarlos a una narrativa que creo que en la ficción se entiende mejor, porque uno lee un texto académico y claro, uno ve claramente cuál es la idea de valorizar el rol, pero no sé, acá que están varias de mis jefas últimamente, en Palacio de Gobierno, por ejemplo, hasta hace no mucho, no había esculturas de mujeres, ni una, no existían, todos eran negros, generales, ¿no? Y ahora se hizo en el 21, justo en ese contexto. Dijo, cuando en el bicentenario tenemos que poner algunas mujeres acá, o sea, no había ni una, ni unita. Ni Micaela Bastidas, ni María Parado, ¿no? Que además hay muchas que aparecen así, ¿no? María Parado de Bellido, si no hubiera aparecido. Lorinda Mato de Turner, porque si no tampoco hubiera aparecido. Exactamente, entonces se hizo un esfuerzo de por lo menos pensar, o por lo menos para hacer reflexionar a la gente, porque todos pasan por ahí y ni idea, bueno, uno ni idea de mucha gente que aparece también, pero no había eso, y eso creo que sí hay decisiones como que marcadas que son importantes y que uno no se da cuenta en el día a día, ¿no? Pero creo que en la ficción uno se puede permitir esas libertades de hacer que, por ejemplo, Rosa Campuzano hable con Mariana Echevarría, la esposa de Torre Tagle, para decirle, oye, ¿y qué vamos a hacer nosotros, no? O sea, ellas han estado en realidad complotando, poniéndose de lado, ayudando a que el batallón Numancia se pase al lado. Oye, nosotros estamos haciendo un montón de cosas y acá nadie nos para bolas, ¿no? Claro, se pone ahí a discutir en una de las aulas, yo tengo, digamos, muy marcadas todo el escenario de Torre Tagle para saber en dónde están tomando el té, dónde conversan, dónde comen, ¿no? Uno que ha pasado por ahí por todas las salas, entonces uno ve exactamente, bueno, tengo la imagen simplemente de ellas conversando y diciendo qué va a pasar. Y claro, y en otro lado están los hombres. Eso sucede hasta ahora en cualquier reunión social, ¿no? Por un lado los hombres, por otro lado las mujeres, discutiendo cuál es el rol de cada uno y diciéndole, oye, bueno, de verdad, deberíamos darle algo a las mujeres. Y se crea finalmente la orden de las caballeresas del sol y se impone eso, que después cuando llega Bolívar en realidad elimina la orden del sol y se recupera ya con Leguía, si no me equivoco, en el siglo XX. Pero sí había creo que San Martín, y por eso también hay muchas ideas que trato de poner. Él quiere ganar la batalla de las ideas y era para su época y para esta época. Era un progre en muchos sentidos, ¿no? Él quería que las mujeres tengan un reconocimiento, sería un caviarazo.
Eso sí, sin ninguna duda. Pobre sería, como nosotros, siendo vilipendiado en las redes sociales, seguramente.